Un futbolista sprinta para llegar a la pelota, estira la pierna, un movimiento explosivo y de repente un dolor agudo lo desploma en la cancha. La lesión ya está ahí. En la mayoría de esos casos, el protagonista de la historia y el villano es el mismo grupo muscular, los isquiotibiales. Pero, ¿y si te dijéramos que esta historia no tiene por qué terminar mal? Existe un camino claro para que el deportista pueda recuperar tanto la confianza como la fuerza muscular. Hoy trazamos ese mapa. En este episodio, junto a Matías Sampietro, un especialista de la materia, recorremos la ruta completa de los isquiotibiales, desde la prevención al retorno deportivo post-lesión. Hola a todos, hola Mati, bienvenido. La modalidad va a ser muy concisa, nos gusta ser disruptivos, vamos a ir con preguntas al hueso, literal, y bueno, Mati, vos irás profundizando según consideres. Primera Dale, pregunta, Andy. Mati. ¿Qué perfiles de riesgos priorizar en estas lesiones? Bienvenido. Gracias y gracias por la presentación y estar de nuevo acá. Y bueno, gracias porque me largaste la primera pregunta así picante. Yo creo que lo podríamos resumir en tres. El antecedente de lesión, la edad y la capacidad de producir fuerza. Creo que tenemos jugadores jóvenes con poca capacidad de producir fuerza analítica, pero sí con una posibilidad de expresar acciones de alta velocidad. Y el antecedente lesional para mí son los tres grandes factores de riesgo, porque hay mucha población de jugadores con lesiones musculares de isquio recurrente en diferentes formatos, ¿no? No a veces con el daño estructural, pero a veces nos encontramos con que tenemos deportistas o jugadores que manifestaban, ¿sí?, esta sensación de fatiga posterior a entrenamientos de alta velocidad. Entonces eso yo lo considero como si quisiera un antecedente de lesión previa, te estaba avisando que el esfuerzo estaba siendo alto. Yo creo que ese para mí son los tres núcleos de análisis de la lesión muscular. Muchos me putean, me dicen que no, y otros dicen que bueno, pero para mí son los tres, son la clave de isquios. Buenísimo. Siguiente pregunta, Mati. Pasamos ya a ejercicios netamente. Nordic versus flywheel. ¿Qué tenés para decirnos si tenemos que En, hacer pre- como un ESPE? en prevención, ¿en qué? Sí, podés orientarlo tanto a prevención o sino también como ya ejercicios cuando la lesión está instaurada. Si tengo que elegir entre flywheel o entre dispositivos inerciales y nórdico, yo sigo eligiendo dispositivos inerciales. Creo que es más amigable para el deportista, por más que muchas publicaciones haya una fuerte instalación del nórdico ya hace unos años por su simpleza y por un montón de ventajas que sí tiene el nórdico. El deportista sigue siendo medio reacio. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que hay probablemente adaptaciones desbalanceadas por parte del nórdico entre la porción corta y la porción larga del bíceps femoral. Y me parece que los dispositivos inerciales son más armónicos e integrales en la construcción estructural y en la construcción del perfil neuromuscular. Si lo tengo, yo elijo el dispositivo inercial, si lo tengo. Si no lo tengo, me parece que el nórdico es una opción más, como cualquier otro, como muchos otros ejercicios dentro de la progresión de ejercicios para la prevención o para la rehabilitación. Genial, perfecto. Bien, pasamos a otra área importante. Sabemos que los isquios no es un solo músculo, sino que es un grupo muscular, que la arquitectura que tienen difiere, hay diferentes tipos de fascículos también. Y la pregunta es si considerar relevante y qué relevancia, valga la redundancia, tiene esta arquitectura a la hora de la práctica de rehabilitar un isquio lesionado. A la hora de la práctica es complejo porque si uno no puede medir la arquitectura, cuando hablamos de arquitectura muscular, el elemento de la arquitectura más estudiado es la longitud del fascículo. También porque está el ángulo de penetración y hay otros elementos más relacionados a la arquitectura.
La longitud del fascículo, la verdad es que si uno en la práctica no tiene un ecógrafo y tiene un profundo conocimiento de las técnicas para medir la longitud del fascículo, que no es fácil tampoco, creo que no tiene demasiada aplicabilidad real, porque es la realidad. Salvo que trabajes en un entorno de alta tecnología y de alto presupuesto, en donde tengas ecógrafo y tengas un montón de otros recursos. Entonces, no lo podemos medir prácticamente como factor de riesgo. Pero sí podemos suponer o transferirlo a ciencia básica y decir que es muy probable que un paciente con antecedente de lesión muscular de isquios tenga una tendencia a algún tipo de modificación a nivel estructural. Entonces, durante la progresión de ejercicio que uno plantee prácticamente, tenga que contemplar que pase por esta introducción de ejercicios en posiciones alargadas, es decir, ejercicios excéntricos en posiciones alargadas musculares, es decir, en posiciones de estiramiento. ¿Por qué? Porque ese tipo de estímulo conseguido de diferentes maneras, incluso con ejercicios sin tecnología, ejercicio con tecnología, el Nordic, que entra ahí medio rozando, porque no es una posición alargada la que se usa en el Nordic, pero sí tiene alta tensión excéntrica, por ejemplo. Esa familia de ejercicios que estimulan la posición alargada del músculo y la tensión muscular excéntrica en esas posiciones alargadas, valga la redundancia, tienen que ser incluidas durante la rehabilitación de la lesión muscular. La clave es saber cuándo, que va a estar definido por el diagnóstico inicial. ¿Por qué? Porque hay algunas tipologías de lesiones musculares que permiten introducir los excéntricos en posiciones alargadas con alta carga para generar estas adaptaciones estructurales y esta preparación del grupo muscular de manera analítica a grandes tensiones musculares en posiciones alargadas en fases tempranas, y hay tipologías de lesiones musculares isquiotibiales que no aceptan poner esa carga al principio de la rehabilitación. Entonces me parece a mí que esa es la gran primera diferencia que uno tiene que hacer, y luego en términos prácticos saber que el cambio arquitectónico es muy probable que pase posterior a la lesión y que de alguna manera lo voy a tener que resolver, y que la manera más práctica de resolverlo es utilizar ejercicios excéntricos en posiciones alargadas o tensión excéntrica en posiciones alargadas. Y el tercer punto es tener en cuenta el diagnóstico inicial para saber en qué momento pasar al deportista por esa exposición. Buenísimo. Está bueno que nos vengas a dar un poco de simpleza a un tema que claramente tiene su complejidad, y que, como vos bien decís, el grueso no trabajamos en entornos controlados donde todo el tiempo tenemos ecógrafos, donde podemos medir, donde podemos ver internamente adentro de ese músculo qué es lo que está pasando. Y que si tuviésemos el recurso tampoco es fácil hacerlo, entonces hay como que hay una línea muy engorrosa. Digo una cosa, déjame aportar justamente eso. Bueno, mira, en eso hay algunos, yo tengo algunos trabajos no publicados, datos no publicados, con algunos valores interesantes. Yo encontré en algunas poblaciones que lo pude hacer, una correlación alta, 0,7, tampoco es tan alta, pero como una tendencia de los datos a que en un test de Walley, ¿sí?, la producción de fuerza esté relacionada con la longitud del fascículo. Es decir, que si tenés o si hay un déficit de la producción de fuerza entre una pierna y la otra, uno puede también suponer que en el Walley, puede suponer que aparte de la producción de fuerza, probablemente el fascículo o la longitud de los fascículos de la porción larga del bíceps estén más acortados. Entonces, me parece que puede haber caminos también dentro de la investigación para tratar de
de acercar estimativamente lo arquitectónico a la práctica con otros test subrogantes. Buenísimo ese dato. Bien, Mati, estos últimos años se ha puesto muy de moda y no sé si queda lindo o es fácil de decirlo o qué, pero el tema del sprint, yo me acuerdo hace 10 años, cuando yo me recibí, ni siquiera se hablaba, no veíamos videos ni lo usábamos como método. Y no era novedoso. Después empezó a surgir mucha evidencia, que sprint curvo, que sprint lineal, que grabado, que fotocélula, que esto y que lo otro. Y bueno, se generó todo un gran contenido, incluso de investigaciones, artículos y demás. Y bueno, la pregunta concisa es, para hacerte, es ¿qué opinás vos, y vos que después desarrolles, del sprint como método en la rehabilitación en esta lesión puntual? A ver, me parece que de alguna manera siempre estuvo presente, o sea, viene de la mano, toda esta construcción viene de la mano del cambio de paradigma de la rehabilitación, ¿no? Desde una época de la rehabilitación en donde había muchos saltos de intensidad, donde el jugador pasaba de trotar un poquito en la cancha, a entrenar normal con el grupo, hablando de fútbol, a que las rehabilitaciones estén mucho más ricas de contenido, sobre todo contenido de las capacidades físicas. Creo que el sprint aparece como resultado un poco de ese cambio de paradigma, como otras cosas más también, ¿no? Yo creo que está en la cresta de la ola, entonces hay que esperar que pase un poquito, hay que esperar que rompa la ola y que se vaya la espuma y a ver qué queda, ¿no? Que nos devuelve el mar. Creo que ya hay algunos indicios, digamos, de algunos tips o algunos puntos clave con relación al uso de la sprint en la rehabilitación. Si el mecanismo lesional de la lesión muscular isquiotibial fue el sprint, creo que el jugador hay que ponerlo antes de su regreso, su regreso activo al entrenamiento y al juego, hay que ponerlo a acciones de esa intensidad y de esa demanda. Se sabe que nada reproduce a nivel interno, en términos de demanda, lo que el sprint reproduce. En ese sentido, me parece una progresión lógica que es hacerlo desde sprint con baja demanda contextual a sprint más contextuales y en función a distintos tipos de tareas y entornos para que aparezca de manera más normal. Que hoy tenemos la capacidad de medirlo relativamente fácil con los entornos de alta tecnología que son los GPS, de que incluso la intensidad de la sprint llegue a valores por arriba del 90% del top speed de ese deportista. A mí siempre me hizo ruido, no solamente con la evaluación de la velocidad del sprint, como del cambio de dirección, por ejemplo, o algunas otras cualidades del estilo, siempre me hizo ruido buscar altos niveles de precisión en la evaluación de este tipo de acciones. Porque este tipo de acciones son all out, all in, all in. Al deportista se lo pide que se lo haga a la máxima intensidad. Los márgenes estadísticos de mínimo cambio detectable, error estándar de medida, todo eso es muy finito, muy chiquito. Los cambios en el rendimiento de esta capacidad son muy finitos y su expresión en el juego no están condicionadas por su máximo. Es decir, aparecen en el juego, en el fútbol, aparecen relacionados con la demanda contextual y la demanda de la tarea. Entonces, digamos, no porque no me parezca importante trabajarlo en la alta intensidad, me parece que es una pérdida de tiempo evaluarlo, porque en definitiva estimularle
la máxima intensidad en este tipo de deportes. Si vos me dijeras que trabajas con deportistas de pista y campo que ganan en los 100 metros llanos, bueno, capaz que el análisis es diferente, no lo sé, no lo hago porque no trabajo con esa gente. Eh, entonces, en términos de deportista de equipo, me parece que es redundante evaluar. No es redundante el trabajarlo, ¿no? O sea, porque incluso el potencial de mejora es mínimo. Y en cuanto a la evaluación de la calidad de la sprint, me pasa lo mismo. Creo que estamos sobredimensionando algunos aspectos relacionados a la calidad. Podemos mejorar la calidad del tipo que sprintan con algunas técnicas, con algunas drills y con algunos coacheos, con algunas cuestiones relacionadas al aprendizaje motor. Sí podemos. Hace falta comerse un test de 19 ítems dicotómico para identificar, o se puede utilizar de última una observación un poquito más global, identificar uno o dos elementos claves que cambien sustancialmente la calidad de la sprint de ese deportista. Me parece que un poco las preguntas van por ahí. Y también es cuánto tiempo invertís en intentar mejorar la calidad de la sprint. Yo no sé si te respondí o me fui por la rama, pero creo que soy menos amigo de la evaluación en este punto. Sí, soy más amigo de la exposición lógica, contextual y progresiva del gesto, teniendo en cuenta que es un gesto de alta demanda y que ese deportista muy probablemente requiera, lo utilice en el juego, y sabemos que el antecedente de lesión es un gran riesgo para producir una nueva lesión. Entonces, mientras más preparado esté el deportista a afrontar los desafíos del juego posterior a la lesión musculoisquiotibial, es mejor. Genial, sí, mientras hablabas, estaba pensando así como en un gran mapa conceptual haciendo referencia a sistemas dinámicos complejos, y claramente la esfera contexto pesa mucho más que otras pequeñas esferas. Entonces también creo que detectar eso, qué tiene más relevancia que otras cosas, es importante. Y bueno, me parece que la expertise, la experiencia hace que uno esté más ducho, como quien dice, y pueda detectar esas cosas. Con respecto a qué test vos considerás más útiles a la hora de trabajar con estas lesiones, y qué criterios, si tenés que nombrar 2, 3, 4, consideras importantes que tienen que estar sí o sí para que un futbolista, en este caso, pueda retornar al deporte. Bueno, me parece que hay, yo creo que lo podríamos dividir en tres, si se quiere: estructura, función y exposición. Me ha pasado que en función, digamos, manifestación de fuerza, exposición a diferentes, la realización sin síntomas de un montón de ejercicios de alta demanda, la realización de ejercicios isométricos, excéntricos, sin ningún tipo de manifestación clínica, exposición progresiva y gradual en el campo de juego, sin ningún tipo de respuesta clínica, con muy buena tolerancia al esfuerzo, y se relesiona, ¿no? Entonces, cuando íbamos al diagnóstico del segundo episodio, del tercer episodio, nos encontrábamos con esto que hoy está un poco más, se sabe un poco más y está un poco más reivindicado, que es la curación del tejido, ¿no? La estructura. La estructura tuvo el tipo de ruptura que tuvo, si el tiempo y lo que hicimos permitió que se consolidara, que se cicatrizara. Y eso es importante. Me parece que tiene su peso y tiene su importancia. Entonces digo estructura, es decir, tratar de estar seguros y tranquilos por el tiempo que le dimos, y si podemos hacer diagnóstico por imagen, de que la estructura por lo menos está consolidada en su proceso de cicatrización, que va a seguir remodelando, pero la cicatrización está.
la función sea a nivel neuromuscular, si el grupo muscular implicado ha recuperado su capacidad de activarse, aunque sea de poder observarlo, y por otro lado, si tiene la capacidad de producir fuerza en sus diferentes manifestaciones, y la exposición progresiva y la exposición gradual. Es decir, la exposición progresiva a los diferentes gestos de tensión sobre esa estructura. Creo que son las tres grandes familias dentro de la evaluación, y de ahí elegir lo que mejor nos queda a mano dentro de las opciones válidas y las herramientas válidas para tratar de chequear esas tres dimensiones. Creo que ahí van los tres criterios. Yo organizaría los tres criterios así. Buenísimo. Ahí justo me diste el puntapié para contarle a todos los oyentes y bueno, los que nos ven también, que tenemos un contenido preparado sobre fases de curación y tiempos biológicos, en donde Mati nos explica en un videito muy cortito de qué va esta cuestión, porque creo que es importante, forma parte de ciencia básica, y que entendamos también de que el tiempo hace lo suyo y que tenemos que esperar y dejar a que también actúe, sobre todo en las lesiones musculares. Mati, en cuanto a la prevención en temporada, ¿qué tenés para decirnos? Si estás de acuerdo en que sean planes estructurados, que sea algo más flexible, que se vaya manejando. ¿Cómo lo ves a eso, vos que tuviste muchos años a cargo de planteles? También es muy buena pregunta, bastante variada. Yo creo que nosotros tenemos que tener una... me parece que transcurre por dos grandes dimensiones en la posible que lo puedas organizar, que va a depender mucho de lo que puedas gestionar internamente con tu grupo. Yo creo que hay una mínima exposición a todos los integrantes del equipo a situaciones que mejoren la adaptabilidad a gestos explosivos, que puede ser el monitoreo de la carga de alta intensidad, es decir, el monitoreo de la carga de sprint, y completar la carga de sprint y la carga de alta intensidad con aquellos jugadores que no hayan completado en la semana esa carga, tratar de mantener a todos con niveles de exposición de por lo menos de una o dos veces a la semana, que hayan entrado en zonas por arriba del 90-95% del top speed sin contar el partido, sin un extra del partido al match. Aparte de acciones musculares, el entrenamiento muscular, entrenamiento de la fuerza analítica, específicamente de la isometría máxima para mí en ángulos abiertos, y la capacidad de producir fuerza excéntrica a longitudes altas o a longitudes largas, valga la redundancia. Creo que todos los jugadores deberían ser vacunados semanalmente, por lo menos una vez a la semana con eso. Y después tenés un grupo reducido que requiere un mayor control, que es el grupo con antecedentes de lesiones musculares de isquio, que me parece que ahí podés darte el lujo de monitorear algunas esferas más, como puede ser el nivel de actividad muscular, si pudieras, y si no, tratar de mantener esta relación neuromuscular lo más acomodado posible, chequear otras variables como puede ser la función, la activación de los extensores, el glúteo, la relación con la cadena flexora, monitorear fatiga, monitorear el readiness, tanto el readiness neuromuscular como el readiness psicológico de ese deportista para afrontar la carga que se viene. Creo que ese grupo que viene con algún tipo de antecedente reciente en lesiones musculares de isquio, que no va a ser más, que debería no ser muy, muy numeroso, permite que uno pueda trabajar de manera más individualizada, y con el resto una vacuna genérica, un poco tratando de protegerlos a todos de eso. Creo que con esos pilares fue cuando pudimos instalar eso de manera sistemática, con flexibilidad, porque los objetivos eran los que no cambiaban y el resto lo podíamos ir adaptando a las semanas. Fue cuando menos
cuando menos lesiones musculares tuvimos. Genial, Sí. me encantan esos. Me parece muy rico esos dos conceptos, la vacuna general para todos y después para lo de antecedentes con lesión previa, un poquito más detallado. Acá me surge una pregunta personal, la tinte personal es, ¿hasta qué tiempo para atrás vos consideras lesión previa? Es buena pregunta, para mí un año. Bien, perfecto. O sea, sí, me parece que un año o una temporada previa es un buen... Bien, entra dentro del antecedente de Sí, lesión previa. sí. Bien, y para cerrar este capítulo, Mati, en tu experiencia, no solo como en el campo haciendo, sino también formando, entiendo que has recibido muchas consultas pidiendo asesoría y demás sobre este tipo de lesiones. Es un tema en el que yo considero que es uno de tus temas fuerte. Y que si tenés que nombrar 3 errores que vos ves en el manejo de las lesiones por parte nuestra de los fisios, ¿cuáles son los errores que vos ves en cómo los fisios y los entrenadores manejamos esta lesión? Punto de partida, diagnóstico. Sí. Hay mucho error en el diagnóstico. Bien. Hay mucho error en el diagnóstico y el diagnóstico es el que define el punto de partida. Define, no el punto de partida, define todo. Un diagnóstico preciso. Ese error, perdón que te interrumpa, ¿ese error vos lo considerás por parte nuestra o también que viene mal diagnosticado, informado por parte incluso hasta de los médicos? Es un error compartido, porque yo creo que hoy no tiene que haber dudas de que, sobre todo cuando se trabaja con población deportista de alto nivel, que el diagnóstico por imagen, yo le llamo las 3 localizaciones, pero para mí el diagnóstico por imagen es clave, vital, hecho por un profesional capacitado, integrado el diagnóstico por imagen al mecanismo lesional y a la localización tanto muscular y topatológica como topográfica. Entonces me parece que todo ese diagnóstico inicial que incluye el diagnóstico por imagen es clave, porque es donde te posiciona para arrancar y para el resto del proceso. Una subestimación del proceso a veces. Subestimamos las lesiones musculares y subestimamos lo traicionera que son, como se dice en el ámbito, digamos, y nos volvemos a equivocar cada vez. Sí. Para mí la respuesta clínica es un ejemplo típico en donde la respuesta clínica va por un lado y lo que está pasando por dentro va por otro. O sea, lo que vos ves que el deportista puede hacer, cómo se expresa, lo que crees que estás consiguiendo y lo que realmente está pasando a nivel estructural, y que de luego probablemente tengamos una mala noticia al final del proceso. Me parece que es eso. Y tercer gran error, no sé si es un gran error o es una gran oportunidad de aprendizaje, me parece que no tenemos una clara categorización de los ejercicios que damos en la rehabilitación en función de la carga que generan a nivel local y a nivel global. Incluso ejercicios simples, sencillos, nada raro, nada complicado, pero que no tenemos claro qué tipo de carga queremos dar en cada fase, porque a lo mejor el objetivo o tenemos claro el objetivo, pero después terminamos dando un ejercicio que se contradice a ese objetivo, pero porque no sabemos lo que realmente genera ese ejercicio como carga intrínseca, como carga interna. Ese un poco son las 3 grandes áreas que yo veo de oportunidad de mejora con relación a las consultas que recibo y demás. Y creo que volvemos un poco a lo mismo, y creo que hay ahí... sí, creo que va por ahí. Genial, Mati, genial, súper claro. Los invito a todos los oyentes que en Spotify también tenemos un episodio puntual que se llama El tan temido isquiotibial, que viene un poco también a sumarse a esta saga de los isquios.
y a completar un poco todo el panorama. Gracias Mati, gracias a todos los oyentes. Este fue otro episodio de Physical Podcast. Los invitamos también a que entren a la web, que la recorran, que vean todos los tipos de formaciones que ofrecemos y también van a encontrar diferentes recursos de manera gratuita que les puede servir en su práctica diaria. Gracias Mati, gracias a todos. Gracias Andy, gracias a todos, nos vemos.